Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a trabajar con el tema de post-procesamiento. Lo que vamos a ver hoy está en la misma línea de los dos temas anteriores, que fue materiales e iluminación. El post-procesamiento es el toque final a la estética del juego. Esto significa que se toma la imagen que resulta de todo lo que hemos estado haciendo con elementos de texturas, de reflexiones, etcétera. Se toma la imagen resultante y se mejora a partir de filtros que se aplican píxel a píxel sobre la cámara. Esto con la finalidad pues, de que su proyecto quede muy bien en términos estéticos. Lo primero que hay que hacer es instalar el paquete de post-procesamiento. Para ello vamos a ir al menú Window, al Package Manager. Vamos a asegurarnos de que esté seleccionado en la sección superior la opción que dice All Packages. Esto con la finalidad de que podamos tener a disposición todos los paquetes que aparecen en la lista de paquetes posibles. Repito, tienen que acceder desde Window, Package Manager. De entrada aparecen los que están instalados, pero vamos a necesitar uno que se llama Post Processing. Entonces voy a escribir aquí Post Processing. Está la versión 2.7. Entonces le voy a dar a instalar. Es un proceso que tarda un poquito, descarga algunos componentes y enseguida los añade al proyecto. Entonces voy a pausar un instante el video y regreso ahorita que termine de descargar el paquete. Muy bien, aquí van a ver que ya está listo el paquete cuando les aparezca en la parte inferior un par de botones que es Up to Date y Remove. Esos son los indicativos de que ya está por finalizar la instalación. Recuerden que una vez que realiza la instalación de estos paquetes, lo que hace es importar los assets y finalmente, una vez que termina de reimportar los assets, lo registra dentro del entorno para poder utilizarlos. Entonces vean, aquí ya aparece activo el botón Remove y con esto lo que vamos a hacer es comenzar a hacer la configuración. Este stack de post procesamiento es la segunda versión del stack. Había una manera de hacer post procesamiento anteriormente que utilizaba filtros individuales de cámara. Sin embargo, bueno, eso se sustituyó para dar paso a este otro stack de post procesamiento y es lo que vamos a utilizar a continuación. Muy bien, entonces voy a cerrar esta ventana, la de post procesamiento. Listo. Voy a limpiar estos warnings, no genera ningún error, simplemente son algunos warnings que me establecen un par de advertencias. Lo primero que necesito es ir a la cámara. Esta configuración se tiene que hacer cámara por cámara, así que es muy importante que eso lo tengan en cuenta aquellos que están usando más de una cámara. Lo primero que vamos a necesitar es a la cámara, a ese nodo en donde se encuentra este componente, el componente cámara. Deben ser muy cuidadosos en incluirla. A este componente de cámara necesitamos añadirle un componente de post procesamiento llamado Post Process Layer. Este Post Process Layer de lo que se encarga es de configurar el post procesamiento inicial. Entonces, esta es nuestra escena en su estado original y lo que voy a hacer es activar para everything, es decir, para todas las capas, el post procesamiento que me ofrece en este caso el stack de Unity. Aquí aparece una advertencia que dice no usar everything o default como layer mask porque dice aquí que pues consume más recursos. Sin embargo, en nuestro caso, dado que no tenemos una separación en capas muy detallada, nos va a funcionar bien con everything. Lo primero que hay que configurar es el anti-aliasing. Déjenme hacer un poquito más amplia esta sección para poder tener más espacio para trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es el anti-aliasing. Aquí yo les sugiero que si van a estar trabajando sobre PC, el mejor algoritmo de anti-aliasing es el tercero, Temporal Anti-Aliasing.
Básicamente lo que hace este algoritmo es refinar los bordes para que tengan una definición mucho mejor. Déjenme switchear la previsualización. No sé si ustedes lo alcanzan a observar, pero por ejemplo los bordes de la pantalla donde aparece el video estaban menos definidos, se observan mucho más definidos. La cabeza de Gear, ocurre lo mismo con la cabeza de Gear, se observa una mucho mejor definición en pantalla. Entonces siempre que ustedes tengan la duda pueden hacer el cambio entre post processing y sin post procesamiento. Pueden observarlo también en los contornos de las esferas, en la parte de la cabeza del personaje. Pueden observarlo aquí también en el letrero, en general en diferentes lugares. Difícilmente van a notar un cambio entre cada uno de estos, pero el mejor es temporal anti-aliasing. Funciona mejor cuando estás en movimiento para hacer el suavizado de los bordes. Entonces ese ya es una primera ayuda importante. Una vez que tenemos esto, lo que necesitamos es añadir un volumen de post-procesamiento, es decir, una sección en donde nosotros podamos definir una serie de filtros para poder trabajar con post-procesamiento. Entonces vamos a ir a Game Object, 3D Object, y vamos a agregar, no, perdón, no es aquí, es en déjenme ver, 3D Object. Sí, 3D Object Post Process Volume. Creo que sí estaba en el menú, solo no la vi. Vamos a ir aquí a Create, 3D Object Post Process Volume. Este volumen de post procesamiento se agrega como un elemento dentro de la escena. Vean, aquí está el elemento de la escena que les decía. Entonces necesitamos llevarlo para que este volumen englobe la sección del mapa a la que deseamos aplicarle estos filtros. Hay que ser cuidadosos de que esté en la posición correcta. ¿Cómo vamos a definir ese volumen? Pues lo vamos a hacer a través del trigger. Vean que ahí tiene las propiedades de este volumen. Voy a darle 10 en X, 10 en Y y 20 en Z. Entonces vamos a colocar este volumen de post procesamiento de tal manera que podamos englobar nuestro entorno. Voy a utilizar este mejor. Déjenme hacerlo un poco más grande y también un poco más grande así. Lo mismo. Estaba demasiado pequeño. De hecho voy a abarcar esta luz también porque tengo la impresión de que podríamos tener algún problema si no abarcamos el halo de la lámpara. Esta sería la mejor manera de definir un volumen de post procesamiento. Y algo que quiero que tengan muy en cuenta es que este volumen de post procesamiento en este caso pues va a ser afectado por nuestro collider, por la sección del collider, y está asociado con un profile. Este profile es un asset que debemos crear para poder ligarlo a un volumen de post procesamiento. Entonces voy a ir a Assets, clic derecho, Create, y vamos a crear un post processing profile. Le voy a llamar First Post Processing Profile y se lo voy a asignar a mi Post Processing Volume. Esto es exactamente lo mismo que pasa con un Animator y un Animator Controller. Siempre que tenemos esa dualidad, lo que tenemos que hacer pues es definir un nuevo controlador de animación para asignárselo al controller. Lo mismo pasa aquí. Necesitamos definir un Post Processing Profile, que es el que contiene los efectos, y asignárselo a un Post Processing Volume para que pueda tener efecto. Siempre que la cámara se encuentre dentro de este volumen, va a aplicar los filtros o los efectos que nosotros definamos aquí. Entonces vamos a comenzar a trabajar con estos efectos. Muy bien, vamos entonces a trabajar con los filtros, con los efectos, que es básicamente la utilidad de estos Post Processing Volumes.
Voy a comprimir aquí un poco el Box Collider y voy a comprimir un poco también el Post. Perdón, voy a nada más comprimir el Box Collider para poder tener a la vista las características del Post Process Volume. Vamos a revisar algunos efectos, no todos, porque son bastantes, pero vamos a revisar los más importantes, los que pienso que pueden servirles para darle un look and feel muy interesante a su proyecto. Vamos a comenzar por el Ambient Occlusion. Para poder agregarlos es con este botón Add Effect, Unity, Ambient Occlusion. Y lo que ocurre cada vez que agregan un efecto es que les agrega todos los parámetros deshabilitados. Entonces necesitamos habilitar los parámetros y necesitamos también determinar la intensidad que va a tener cada uno de esos efectos. Casi todos tienen un parámetro Intensity para poder determinar cuál va a ser el grado de impacto de cada uno de estos efectos. Entonces, Ambient Occlusion es un filtro que me permite agregar un cierto oscurecimiento generado por la oclusión de los diferentes volúmenes. ¿A qué me refiero? Me refiero, observen por ejemplo la intersección, observen donde está el monitor, la parte de abajo del monitor, en esta sección por ejemplo, donde la base del monitor toca el suelo, donde la lámpara toca el suelo, donde este sensor toca el suelo. Además de la sombra, este filtro de Ambient Occlusion lo que hace es agregar como cierta profundidad al añadir una textura oscura en esa parte. Vean, lo voy a exagerar, esta es una exageración del filtro, esto no tendría ningún sentido, pero si ustedes lo hacen de manera sutil, eso le da una gran profundidad a la escena, porque entonces parece algo mucho más realista. De hecho es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una habitación. El lugar que está en la unión de las dos paredes es un lugar un poquito más oscuro que el resto del muro. Entonces, de esa manera podemos configurarlo. Aquí lo voy a dejar con 0.5, probablemente un poquito más. 0.8. Obviamente esta información se mezcla con las texturas y es lo que nos ayuda a dar un entorno mucho mejor y mucho más detallado. Entonces ese es uno de los efectos. Todos son sutiles, pero ya en suma van a ver que le dan una ganancia importante a la escena. Vamos ahora con el Bloom. Este efecto de Bloom lo que hace es utilizar aquellos elementos que tienen una cierta luminosidad y lo que hace es desbordar el color alrededor de ellos. Cuando digo que desborda el color me refiero a que lo que hace es manchar los elementos que están alrededor. Entonces vamos a activar Intensity, vamos a activar Color y nada más. Entonces vean, vamos a jugar un poco con Intensity. Voy a subir aquí la intensidad del Bloom. Okay. Y como ustedes pueden observar, la lámpara, sobre todo las lámparas y las regiones verdes, pues cada vez se observan con mucho mayor intensidad. Vean, este es el recorrido que hace el Bloom. Incluso en los plásticos, a los metales esto no les afecta porque los metales reflejan, pero sí los demás elementos. Entonces vean, por ejemplo, en la parte de las lámparas, la intensidad ahora combina con este Bloom, combina con el elemento del halo de la luz, lo mismo con las regiones verdes, ¿no? Sirve para realzar de alguna manera estos elementos. Ahora voy a darle, en lugar de un color blanco, voy a darle un tono ligeramente azulado, ¿sí? Porque son los tonos que hemos estado usando para esta escena. Entonces voy a darle un tono ligeramente azulado. Aquí podemos exagerarlo tanto como querramos. Le voy a darle un tono ligeramente azulado y voy a darle un poquito más de intensidad. Voy a dejarlo en... Aquí ya es demasiado, pero voy a dejarlo en 10. Me parece que es lo más adecuado. ¿Cómo pueden ver el cambio con el efecto o sin el efecto? Deshabilitando el efecto completo. Aquí en la parte que dice Bloom, vean cómo puedo habilitar y deshabilitar el efecto para poder visualizar qué es lo que estoy haciendo. Y esto se puede hacer de manera independiente. Vean, el Ambient también lo puedo deshabilitar y habilitar de forma independiente.
Entonces tengo ya dos efectos configurados. Voy a dejar el bloom y voy a ir a este llamado color grading. Voy a saltarme el de aberración cromática. Ahorita lo revisamos si da tiempo. Color grading me sirve para hacer una corrección de color. De hecho, este es de los filtros, este es de los efectos más útiles para poder trabajar con el proyecto. Aquí nada más una nota. Para poder utilizar la corrección de color necesitamos cambiar el espacio de color. Es decir, necesitamos cambiar la manera en la que el proyecto está procesando el color. Dice que está puesto en gamma y necesitamos que sea linear. Entonces, si esto le sale en su proyecto, necesitamos ir a Edit, Project Settings, necesitamos ir a Player, dentro de Player, en donde dice Other Settings, si esto no está abierto, lo van a encontrar así. Entonces, donde dice Other Settings, bajan un poco y en donde dice Color Space, cambiamos gamma por línea. Esto básicamente es el modelo de color que utiliza la escena para poder representar toda la información que observamos ahí. Esto tiene que ver con la manera en la que el color es almacenado internamente, si es a través de componentes RGB o es a través de componentes MYK y tiene que ver con la manera en la que se procesa el color. Dado que vamos a hacer corrección de color, es muy importante que esté cambiado el modo a lineal. Lo que está haciendo aquí es determinando el cambio en la iluminación que van a sufrir todos los assets. Entre más assets tengan, más puede tardar este proceso. ¿A qué se refiere la corrección de color? La corrección de color tiene que ver con ajuste de blancos, tiene que ver con ajuste de contraste y tiene que ver con ajuste de saturación. Tiene muchos más parámetros de configuración, pero esos son los que vamos a trabajar principalmente. Entonces, vean, aquí ya está terminando de procesar los assets. Recalcula el hash de los assets, que son básicamente los códigos de iluminación. Y aquí va a ser lo propio con la información de la iluminación precalculada. Lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, todos los Generate Lighting, los está actualizando con la información que tenemos ahora sobre este procesamiento. Voy a pausar un momento el video porque parece que esto va a tardar todavía un ratito y enseguida regreso una vez concluido el procesamiento. Muy bien, ya estoy de vuelta. Parece que hemos terminado con el procesamiento de color, o al menos eso. Sí, ya está el procesamiento de color. Entonces vean cómo aquí necesitamos hacer algunos ajustes porque al cambiar el modo de procesamiento de color cambió también mucho de lo que tenemos a la hora de procesamiento de iluminación. Entonces lo que nos está jugando aquí es el bloom, ¿sí? Con este nuevo modelo de iluminación. Nuestro ambient occlusion está bastante bien, pero nuestro bloom es el que está jugando en contra. Entonces vamos a reconfigurar nuestro ambient. Vean que al cambiar a lineal, por ejemplo, esta plataforma que teníamos atrás ahora se observa de mucho mejor manera. Entonces voy a regresar a bloom, pero le voy a dar en la configuración una intensidad ligeramente menor. Entonces vamos a expandirlo, vamos a darle una intensidad de 3, incluso ligeramente menor. Vamos a dar la intensidad de 2. Tenemos el color definido, ese está funcionando bien. Entonces vamos a comprimir en este caso el efecto de bloom. Y vamos a ir ahora al color grading, que es el que estábamos buscando. Entonces aquí en modo tenemos el modo de rango de alta definición. Ese es el que necesitamos utilizar. Entonces habilitamos mode. Vamos a habilitar dentro de balance de blancos la temperatura y el tinte. Y la temperatura básicamente se refiere a si queremos una tonalidad más cálida, si queremos una visualización mucho más cálida, o queremos una visualización mucho más fría en el otro extremo, ¿no?
Entonces, aquí, dada la configuración del entorno que estamos haciendo, yo lo que haría sería una configuración ligeramente más fría, para poder obtener una tonalidad, la tonalidad que estoy buscando, ¿no? Hacia este lado, por ejemplo, resaltaría los canales en verde, y hacia el lado contrario, pues resaltaría, digamos, los elementos azules. Entonces voy a ponerle un -3, por ejemplo, y el tinte me va a ayudar a cambiar un poco el tono general de la escena, no la temperatura del color, sino el tinte en este caso. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ponerle un valor positivo muy pequeño, probablemente 10, para contrastar en este caso pues con la temperatura de color que la reduje un poco. Algo muy importante es aquí en el tono. Necesitamos hacer control de saturación y control de contraste. Entonces vean, si de repente se satura demasiado con el bloom o estoy trabajando y quedan demasiado brillantes ciertas secciones, yo puedo aquí controlar la saturación. De hecho, eso se estaba ya desbordando hace un momento con el bloom. Entonces yo puedo jugar con este parámetro para controlar un poco la saturación de la escena. Entonces le voy a poner aquí un -5 para poder respetar un poco estos blancos, que no se los coma el color azul del bloom. Y en contraste yo puedo determinar si quiero algo con muy poco contraste, como sería este caso, o algo con altísimo contraste, que es el caso totalmente opuesto. Entonces le voy a dejar un valor de 20, ¿sí? Si me interesa que haya un alto contraste. Y aquí en la parte inferior ustedes pueden habilitar si quieren cierta ganancia. Por ejemplo, el único que yo uso a veces es este, Gain, porque me da una ganancia en dirección de un color específico. Entonces, vean, si yo aquí quiero darle un poco hacia el tono verdoso, si quiero darle un poco hacia el morado, de hecho en este caso yo creo que serviría bien una tonalidad ligeramente inclinada hacia esta parte morada, y aquí puedo yo definir la ganancia si es que quiero alguna, ¿no? Entonces, a reducirlo ligeramente y lo voy a decantar hacia el morado, una tonalidad ligeramente morada. Entonces, esta corrección de color es muy importante porque es la que le va a dar una sensación a su juego. Relacionada con esta Screen Space, creo que otra que podría ser de utilidad es esta, que es la profundidad de campo, Depth of Field. En la profundidad de campo lo que se hace es simular la distorsión que tienen los objetos lejanos. Entonces, déjame modificar la apertura del lente para poder hacer este efecto un poco más evidente. Aquí voy a reducir la distancia focal a 5. Y vean, esto es un poco como para exagerar el efecto que esto produce. Voy a reducir una distancia focal a 5. Y a partir de 5 metros lo que ocurre es que comienza a distorsionar los objetos lejanos. Por ejemplo, esta sería una exageración en donde solo Gear aparece bien definido y los objetos que están a más de 5 metros de él pues comienzan a distorsionarse. Entonces voy a regresarlo a un valor de 8, por ejemplo, y voy a cambiar la apertura del lente para que se pueda distorsionar ligeramente la plataforma que está aquí lejana. Entonces lo que yo quisiera es encontrar una manera. 2.7, creo que esta sería una buena. Voy a dejar en 2. Vean, yo quisiera que lo que está cerca de Gear lo vea con nitidez, pero la plataforma, por ejemplo, que está más lejana, pues que esa se vea ligeramente difuminada. De tal manera que cuando yo le dé play y quiera dirigirme hacia la plataforma, conforme me acerco a ella, pues vaya ganando definición. Ahorita, como está haciendo una buena parte del procesamiento, la computadora se alentó un poco. Esto les va a pasar también en sus máquinas al inicio, cuando está haciendo el preprocesamiento.
tenemos esta característica, ¿no? Entonces vean cómo todos los elementos de la escena ya están cargados con esta configuración. Ahora tenemos una bruma un poco más intensa. Bueno, aquí necesitamos esas estrellas que están ahí volando, es porque no le pusimos a nuestro Box Collider, no le pusimos Ignore Raycast. Entonces, vamos a ponérselo en unos minutos para que podamos trabajar con esto. Vean cómo, por ejemplo, aquí ya salí del entorno de preprocesamiento. Entonces, aquí estoy fuera ya del volumen de preprocesamiento, de postprocesamiento, perdón. Pero en cuanto entro de nuevo, vean el cambio que ocurre. Nuevamente ahora tengo difuminación por distancia. Aquí salgo del volumen de procesamiento y tenemos nuevamente la escena en su estado original, ¿no? Entonces voy a detenerlo. Voy a ponerle a este layer Ignore Raycast para que no reciba absolutamente ninguna información sobre raycasting. Y vamos a continuar con otros efectos. Vamos a ver el que dice... ¿Qué otro podría ser útil? Déjenme ver cuánto tiempo queda. 5 minutos más. Por ejemplo, Auto Exposure. Este podría ser útil, sobre todo ahorita que estoy haciendo corrección de color. Voy a darle en tipo progresivo. Voy a darle que hagas filtrados de mínimos y máximos con la finalidad de que pueda trabajar en este rango. Entonces, vean, aquí lo que yo quisiera que observen es, una vez que comience a modificar los parámetros, cuál es el efecto que esto tiene en nuestra escena. Si se fijan aquí, a la hora de mover esta compensación de exposición, lo que va a comenzar a hacer es cortar ciertos niveles de color. Entonces vean, aquí por ejemplo, a la hora de obtener la mínima compensación de autoexposición, lo que me va a ayudar es a evitar lo que estaba pasando hace un momento con el flow, que se coma la escena. Entonces si yo quiero algo mucho más cinematográfico, mucho más dramático, pues puedo subir ligeramente el mínimo para alcanzar un poco los máximos. Entonces, vean, yo podría tener una escena así de oscura o podría tener una escena así de brillante, ¿no? De tal manera que pueda manipularlos independientemente y podamos tener esta misma sensación que buscamos. Obviamente siempre el mínimo deberá estar a la izquierda del máximo para poder hacer esta compensación, pero vean, aquí estoy trabajando con estos elementos de exposición, ¿no? Y esta es pues la cantidad, el porcentaje de filtro que realiza. También es importante saber pues que esto se lleva a cabo de manera automática una vez que ustedes avanzan o retroceden en la escena, y es parte de lo que estamos trabajando en este caso para el filtro, ¿no? Voy a darle 0.8 y con esto podemos obtener un buen look and feel. Dos más. Vamos a ver la aberración cromática. La aberración cromática básicamente es una imitación del efecto que se produce en la cámara cuando dos elementos se traslapan entre sí. Por ejemplo, déjenme aquí aumentar un poquito a propósito el tema de la aberración cromática. Y vean, lo que ocurre es lo que pasa con nuestro campo de visión periférica. No lo que está al frente de la cámara, sino vean lo que está a los costados, el letrero, por ejemplo, y las esferas. Lo que hace es aplicar una pequeña distorsión sobre estos elementos para darle un toque un poco más natural, digamos, a nuestra escena. Entonces, le voy a dar a ejecutar y lo que quisiera que pongan atención es en los aspectos que están en los extremos de la cámara, el extremo izquierdo y el extremo derecho de la cámara. Es donde se va a ver reflejado de mejor manera este tema de la aberración cromática. Es algo poco perceptible, pero pues que nos ayuda a trabajar con estos elementos. Vean, el letrero del 50, por ejemplo, aquí está perfectamente bien. Y una vez que se dirige hacia la periferia, comienza a tener una cierta
una cierta deformación. Lo mismo entre este panel verde que está aquí y el letrero, hay un cierto efecto de aberración cromática, ¿no? Lo mismo pasa aquí con los postes que están a la derecha, tienen este mismo efecto que mencioné. Entonces vean cómo tenemos ya una iluminación mucho más rica. Aquí por ejemplo ya salí del entorno de los filtros y aquí ya volví a entrar. Entonces vean cómo rápidamente cambia, aplica los filtros de cámara. Aquí es sin filtros de cámara y aquí es con filtros de cámara. Es un trabajo que hay que hacer con mucho más cuidado. Ahorita yo estoy, digamos, probando valores, pero ustedes, lo que yo les sugiero es que tomen una escena de un juego que les guste, o sea, tomen una escena de un juego profesional que digan, me gusta cómo luce, y traten de obtener la temperatura de color que tiene esa escena, traten de obtener el contraste que tiene esa escena. Si les faltan materiales, agréguenles materiales, de tal manera que pues podamos tener ese acabado, ¿no? Grain, por ejemplo, lo pueden activar en un momento dado si quieren hacer algo un poco retro, o quieren hacer alguna escena en donde quieran dar la impresión de algo que ocurrió en el pasado. Eso podrían hacer. Vean, Grain es este efecto, ¿sí? Que es como pequeñas distorsiones en el entorno. También se puede hacer con una cámara en particular, por ejemplo. Si tienen un monitor de vigilancia, ese monitor de vigilancia siempre le aplican este filtro, el Grain, y de esa manera pues tienen este efecto. Le da, digamos, un poco de textura a la escena si lo aplican en menor medida. Aquí le voy a dar 0.2, nada más, es simplemente un detalle, y se aplica de esta forma. Y finalmente voy a agregar Vignette. Este filtro, por ejemplo, lo que hace es crear un campo de oscuridad alrededor de la escena, de forma circular. Vean. Si la exagero sería un túnel. Da la sensación de túnel. Pero si solo lo hago sutil, de tal manera que nada más en las esquinas ocurra, tenemos un efecto un poquito dramático, digamos. Da la impresión, sobre todo esto se aplica cuando tienes que ir corriendo en un first person, que tienes que ir corriendo hacia adelante. Esto lo aplica bastante porque te da la impresión de que las cosas que están en la periferia del campo de visión se van quedando atrás con mayor velocidad de la que realmente ocurre. Entonces vean, aquí tenemos ya nuestra distorsión aplicada, nuestros materiales y la fusión de todos los filtros que estamos utilizando. Estos serían, yo creo, los más importantes. La distorsión aquí no la vamos a poder aplicar porque tenemos un entorno muy pequeño. El motion blur es como para juegos de carreras, y las reflexiones esas ya las tenemos precalculadas. Entonces, esto es un poco de lo que quería mostrarles. Aquí en Post Processing Volume lo que va a ocurrir es que si nosotros lo deshabilitamos, pues regresamos con nuestra escena en su estado original. Esta es la escena en el estado original que teníamos, y este es con los filtros de cámara. Esta se ve mucho más plana, y esta tiene una textura y una definición mucho mejor. Entonces aquí ustedes deben ser capaces pues de buscar un aspecto, el que ustedes deseen, y de poder configurarlo para que eso ocurra. Si quieren configurar diferentes filtros de cámara en diferentes secciones de su escena, es sencillo, solamente tienen que duplicar este Post Processing Profile. Voy a duplicarlo para tener un segundo filtro de post procesamiento. Voy a poner Second Post Processing Profile. Voy a seleccionar mi Post Processing Volume, lo voy a duplicar y lo voy a mover hacia el final del primer filtro, de tal manera que traslape ligeramente. O sea, sí es importante que traslape para que haga una transición, y voy a aplicar aquí mi segundo filtro. Entonces de esta manera tengo dos volúmenes en donde se aplican dos conjuntos de filtros distintos. Por ejemplo, al segundo yo le puedo quitar el bloom, le puedo quitar la profundidad de campo, y a lo mejor en color grading le doy una temperatura más cálida, ¿no? 42 por ejemplo, y le quito la aberración cromática. Entonces, una vez que hago la configuración de mis diferentes regiones, ahorita no vimos nada en pantalla porque me encuentro dentro del primer volumen,
Pero una vez que hacemos estas configuraciones, entonces tenemos la capacidad de que dependiendo de la sección en donde esté la cámara, van a ser pues los filtros que aplique. Entonces aquí, por ejemplo, me encuentro en esta parte. Y en cuanto entro al segundo volumen de cámara, aplica una temperatura diferente, en un entorno distinto en este caso, ¿no? Y aquí pues está el entorno sin ninguna iluminación y sin ningún preprocesamiento. Aquí ya estoy fuera de los dos volúmenes, y eso me permite trabajar en este caso con los demás elementos. Muy bien, pues eso sería todo por este video. Es simplemente un acabado que hay que darle a su escena y que les va a ayudar a mejorar el look and feel. Muchas gracias por ver este video.